Dios es el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Damos las gracias al Todopoderoso, damos las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que Él nos creó en ese amor, somos parte de su creación. Únase conmigo en esta tarde desde donde usted está para clamarle al Todopoderoso, para pedirle al Todopoderoso, como escrito está, que pidamos por la paz de Israel. Y únase conmigo clamándole al Santo de Israel, al Todopoderoso, para que mande el cuidado y la protección a su pueblo que está en Israel y al que está esparcido por todas las naciones. Padre Santo, tú eres el Todopoderoso, el Santo de Israel, al cual venimos clamando en esta tarde. Danos un corazón, Padre, un corazón de carne que se duela, Padre Santo, por lo que está acudiendo en tu pueblo, Padre. Bendito seas, alabado seas. Poderoso es tu nombre, maravilloso es tu nombre, Padre. Poderosa es tu palabra que es enviada, Padre Santo, que levanta muro y antemuro de fuego divino alrededor de todo tu pueblo en Israel y por todas las naciones, Padre Santo. En esta tarde te pedimos, Padre, te pedimos de tu ayuda, te pedimos que envíes tu ejército celestial, así como lo enviaste en tiempos antiguos, Padre Santo. También ahora te rogamos, te pedimos, te suplicamos, Padre, que envíes tu ejército celestial, cuidando y guardando tu pueblo que está en Israel y por todas las naciones. Te damos las gracias en esta tarde, Padre, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, llevándonos, Padre, a ese clamor, a esa misericordia de los unos con los otros, Padre, para clamar por tu eterna e infinita misericordia por tu pueblo amado. Te damos las gracias en esta tarde, Padre Santo. Sabemos que el Todopoderoso, Él es el creador de todo, de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra. Él lo creó, por lo tanto a Él le pertenece. Él lo hizo todo. Si usted viene al Salmo 24 en el versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es muy claro dentro de su palabra, pero somos el ser humano de la creación de Dios. Somos el más conflictivo. El ser humano somos los más duros de entender, los más difíciles de entender, de guiarnos y dirigirnos por el camino del bien. Desde que pasó con Eva y Adán de la desobediencia, después vino Caín, que mató a Abel. Porque cuesta tanto al ser humano obedecer a Dios, hacer el bien, que a él no le importó por celos, por envidia, matar a su hermano Abel. En tiempos de Noé, él tenía 3 hijos, Sam, Cam y Jafet. En los 3 hijos de él, uno de ellos, que fue Cam, dice que pecó en contra de Noé. Hay varias versiones, incluso tengo entendido que hay un libro de un judío en el que habla muy explícitamente acerca del pecado. Pero lo que la Biblia habla, sabemos que sí hubo una falta en la Biblia de nosotros. Sí hubo una falta al papá, a Noé, de parte de Cam, y por lo tanto le vino la maldición a Cam de parte de Noé, porque Dios lo había bendecido, pero él faltó. Él no quiso obedecer a Dios, no quiso hacer el bien, por lo tanto se llevó una maldición y él vino a ser el padre de Canaán. Cam es el padre de Canaán. Ahorita sabemos que Israel está en conflictos por la tierra, que por la franja de Gaza, que yo no le conozco tanto de historia, pero sí conozco un poquito lo que está aquí escrito dentro de la palabra. Y Dios esparció su pueblo, pero cuando pasó lo de la Torre de Babel, pero cuando él le habló a Abraham, él lo envió que iba a ir a la tierra de Canaán. Lo mandó para la tierra de Canaán. Esa era la tierra que se había sido destinada para Cam, que era el padre de esa nación.
Pero como Dios es el dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ello habita, entonces Dios se la dio a Abraham. No le dijo, de la franja de Gaza no te vas a meter. No le dijo nada más, esta parte, le dijo toda la tierra de Canaán, se la dio a él y a toda su descendencia. Entonces nosotros decimos que somos hijos de Abraham por la fe. Somos hijos de Dios por la sangre de Jesucristo. Sabemos que de los dos pueblos Dios hizo uno solo, por lo tanto creemos que esa tierra es de Israel. Entonces usted puede decir, ¿ya se va a meter en conflictos también ella? No, yo nada más voy a hablar lo que está escrito aquí en la palabra, porque algunos han estado de acuerdo en que se le deje esa parte de la franja de Gaza a los palestinos. Pero, ¿qué dijo Dios en su palabra? ¿A quién se la dio? Se la dio a Abraham. Desde aquellos tiempos que ya estaban los cananeos, después él dijo que los desaparecieran a los cananeos. Dios dio la autoridad y después vinieron los filisteos, acuérdese, en tiempos de David. Y actualmente están lo que es los palestinos, que se dice, a mí no me consta porque yo no estoy allí, pero usted sabe que son investigaciones que se han venido haciendo. Se dice que son pueblos árabes que han venido de una parte y de otra, y de ahí viene la descendencia de Ismael, el primer hijo de Abraham. Entonces nosotros creemos, yo me baso en lo que Dios dejó escrito dentro de su palabra y lo que Él habló. Él también habló al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel sabemos que siempre caminó bajo mucha desobediencia hasta hoy día. Hasta hoy día, como le acabo de mencionar, si es por descendencia, porque no sabemos si dentro de nuestra sangre corre una milésima de una gotita de sangre del pueblo de Israel, porque fue esparcido por todas las naciones. Y si no fuera así, si fuéramos solamente pueblo gentil, también tenemos derecho por la sangre de Jesucristo, por el precio que pagó Jesucristo para que nosotros pasáramos a ser hijos de Dios. Por lo tanto, las promesas, las heredades, así como le pertenecen al pueblo de Dios, también nos pertenecen a nosotros, porque Dios no hace distinción de personas. De los dos pueblos hizo uno solo. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros que no estamos viviendo en Israel? Nos toca clamar porque sea hecha la voluntad de Dios en estos tiempos, porque sabemos que va a haber guerras y rumores de guerras y que van a atacar a Israel. Sabemos que esos tiempos vienen. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos clamar? Que se manifieste la paz en Israel dentro de todo, que Él guarde su pueblo, porque el pueblo de Israel, cuando no se apartaba de Dios, tenía la protección de Dios, pero cuando se apartaba de Dios, Dios no estaba con ellos. Esto fue lo que pasó cuando Josué entró a la tierra llevando el pueblo y que tomó el lingote y el chal babilónico, el lingote de oro. Entonces no sabía Josué que el pueblo había pecado, porque él les había dicho que no tocaran nada, del anatema. Entonces Josué, él no entendía por qué entraron a guerra y ya habían matado a 36 hombres, y él no entendía, y le lloró a Dios y le rogó y le suplicó que mejor los hubiera dejado al otro lado del Jordán, porque les había permitido pasar. Pero Dios le dijo que Él no estaba con ellos porque el pueblo había pecado. Entonces sabemos por las Escrituras que cuando el pueblo peca, Dios se aparta de nosotros. Dios no está con nosotros y nosotros no sabemos que hay gente justa, que hay un remanente y sabemos que esa es la gente que está clamando y pidiendo, y aunque nosotros no estamos ahí en presencia, pero sí creemos en ese Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, sí creemos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Creador, que Jesucristo es nuestro Salvador y que Dios de los dos pueblos hizo uno solo, y por lo tanto nosotros debemos de estar clamando y pidiendo por lo que está aconteciendo allá en Israel y por todo el mundo, porque lo dice la palabra,
que de Dios es todo lo que hay en el cielo y en la tierra y lo que en ello habita. Orar los unos por los otros es lo que nos corresponde. El pueblo de Israel, así como nosotros, siempre hemos entrado en mucha desobediencia delante de Dios. Usted puede decir, será usted, porque yo estoy caminando en rectitud. Bueno, la palabra, por lo que dice la palabra y nos deja muy en claro, y yo encuentro mucha similitud en estos tiempos a lo que pasó, por ejemplo, en tiempos de Salomón. En tiempos de Salomón, por complacer a sus mujeres, le faltó a Dios. Hizo altares para los dioses que traían las mujeres. Él hizo unos altares. Fueron tantas las mujeres que tuvo Salomón que él se desvió de la voluntad de Dios por complacer a las mujeres, se cayó en idolatría. Él hizo altares a las imágenes, a las estatuas de acera, de madera, de bronce. Él hizo las imágenes y ahí entró en la desobediencia a Dios. Y Dios le rompió también el reino a Salomón. Aunque había sido una promesa a David, pero le guardó mientras Salomón tuvo vida, solamente le dejó una tribu. Y las otras tribus se las pasó a Jorobeam, porque miró que él sabía llevar el pueblo, pero verdaderamente él incitó al pueblo a que pecara en contra de Dios y también se prestó para que el pueblo se desviara. Sí dirigía a las tribus, pero Dios así lo permitió, porque Dios ya había hablado. Cuando se le desobedece, Dios desparce su pueblo. Si usted viene a la palabra, venga conmigo al libro de Génesis. Son varias citas, hay muchas citas que nos hablan al respecto, pero aquí le voy a hablar en Génesis 9, versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Él miró la desnudez de su padre. Aquí es donde nos hace saber que Cam es el padre de Canaán. El padre de Canaán. Y si usted viene allí mismo en el Génesis, en el capítulo 12, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Le dio la tierra de Canaán. Cuando él le hizo el llamado a Abraham, él le dijo que le daría esa tierra. Y si usted pasa hasta el capítulo 17, versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. Él se la dio en heredad perpetua. Él no le dijo, dejas la franja de Gaza a un lado, allí no te metas. Le dijo, toda la tierra, todo lo que pisa la planta de tu pie, donde está Sora. Cuando le hizo el llamado para que dejara su tierra, su casa, su parentela, para que fuera la tierra de Canaán, él dejó su tierra y se trajo a la gente de él y se trajo a su primo Lot, porque era el pariente que él tenía cercano. Y fue ahí donde Dios lo introdujo a la tierra de Canaán, bajo lo que está escrito. Aquí no es que, dicen esto, dicen la política dice esto, las Naciones Unidas dicen esto, la ONU está diciendo esto. No, esto es lo que dice Dios dentro de su palabra. Aquí está escrito, la tierra de Canaán, o sea, Israel. Todo lo que corresponde a Israel le corresponde. Acuérdese que Israel era Jacob, pero cuando Jacob luchó con el ángel, allí fue donde se le cambió el nombre y le dijo que no se llamaría más Jacob, sino que se llamaría Israel. Y ahora actualmente, lo que era antes en aquellos tiempos, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de David, de todo aquel tiempo, ahora viene a ser Israel. Es la tierra de Israel. Toda la que corresponde, toda le corresponde a Israel, a las tribus de Israel. En tiempos que le decía, en tiempos de Salomón, que Dios esparció a las tribus
le rompió el reino. Venga primero, permítame. También en tiempos de Josué, acuérdese que él adoptó a Efraín y a Manasés como hijos. Él los llamó míos son, que ellos eran sus hijos, así como lo fueron Rubén y Simeón. Venga conmigo a leer al capítulo 48 de Génesis, en el versículo 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán mis hijos. ¿Por qué le hablo acerca de ello? Porque también la palabra habla acerca de Efraín. En Efraín fue puesta la promesa de la descendencia de las naciones. Lo adoptó, lo tomó como un hijo. Le dijo, míos son. Y cuando él estaba bendiciendo a Jacob, acuérdese que Jacob le había robado, por eso le cambiaron el nombre, por eso Dios se lo cambió a Israel. De Jacob le había robado la herencia, la bendición de primogénito a su hermano Esaú. Entonces Jacob estaba dándole la bendición al más chico. Él cruzó la mano y puso su mano en la cabeza de Efraín. Entonces José se dio cuenta y le dice, así no, padre mío, así no. Y le dice, Jacob, lo sé, hijo mío, lo sé. Pero él quería dar la bendición a Efraín. Por eso, a Efraín es el que se llevó la bendición de las naciones, de las multitudes. Él vino cargando y aparece más adelante dentro de las escrituras, donde está faltando a Dios, donde cayó en pecado también, pero es parte de las 12 tribus, dice, así como Rubén y Simeón, porque hubo dos hijos de Jacob que él los maldijo, no les dio heredad de bien, porque habían derramado sangre. Entonces yo entiendo que por eso tomó a Efraín y a Manasés como hijos de él. Si usted viene a la escritura, allí mismo estamos en Génesis 48, en el versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Puso a Efraín antes de Manasés. Aquí es donde se le heredan las multitudes, las naciones a Efraín. Y Dios, cuando rompió el reino de Salomón, permítame, lo voy a llevar a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 28 y más. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció, acuérdese que José era el hijo de Jacob. Pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino del profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus.
Aquí fue donde le rompió el reino a Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón se había desviado de la voluntad de Dios y se había ido tras los dioses ajenos, tras los dioses que servían las mujeres, que les hizo altares. Y hasta hoy día sabemos que el pueblo está esparcido, muchos han retornado a Israel, pero está esparcido por todas las naciones, porque la palabra de Dios se cumple. Está esparcido porque pecaron delante de Dios. En vez de ayudarlos a seguir a su Dios, los desviaron de la voluntad de Dios, sirviendo a dioses ajenos. Si viene en el capítulo 14, versículo 16 de Primera de Reyes, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Él hizo pecar a Israel, él también pecó y lo hizo pecar a Israel, llevándolo tras los ídolos, tras los dioses ajenos. Entonces Dios castiga la maldad. Dios castiga la maldad de los hijos de su pueblo, porque si no le obedecemos, si nos salimos de sus mandatos, de sus estatutos, Él no se va a poner al frente y nos va a defender. Porque cuando Él se pone al frente, ahora sí, ¿quién contra Dios? ¿Quién contra Dios? Y siempre que el pueblo de Israel le obedecía, Dios estaba delante de su pueblo, cuidándolo, guardándolo, protegiéndolo. Acuérdese cuando tuvieron aquel pleito que les hizo llover granizo, que les hizo también llover fuego del cielo, porque Él entraba a defender a su pueblo. Es el mismo Dios de estos tiempos, es el mismo Dios. No perdamos la fe, sigamos clamando al mismo Dios todopoderoso, busquemos retornar. No precisamente esté esperando, que dicen que vamos a volver a Israel. Volvamos primeramente a conocer la verdad, lo que está escrito, qué tantas costumbres hemos seguido desde que el pueblo fue esparcido, desde que se rompió el reinado a Salomón y que se inclinaron el pueblo ante otros dioses. Nosotros no nos seguimos inclinando ante otros dioses, no seguimos adorando a otros dioses, no venimos cargando esas maldiciones de nuestros antepasados que nos heredaron desde aquellos tiempos hasta hoy día, haciendo altares de un Dios que Él no está ahí, porque Él no está en figura de hombre, en figura de barro. Él no está ni en figura de aire, ni algo que está bajo del agua. Él nos habla en Deuteronomio acerca de ello. Y el pueblo le hemos faltado tanto a Dios de una manera y de otra, y por eso Dios se enojó y lo esparció, lo mandó por las naciones. Venga al libro de Jeremías, en el capítulo 9, versículo 16. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Dios se enoja y Dios esparce a su pueblo. Hay en el libro de Oseas, si usted lo quiere leer, ahí entra mucho la parte de la desobediencia, donde se desobedecía a Dios, donde le faltaba a Dios, y que Dios les quitó las fiestas a su pueblo. También nos habla acerca de ello, porque un día yo le mencionaba que las fiestas que se celebran actualmente, muchas de las fiestas, para nada están dentro de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos quitó las fiestas, porque nos salimos de la verdad, nos salimos de sus decretos, de sus estatutos, de sus mandamientos, de la obediencia a Dios. Por lo tanto, Él les quitó muchas cosas, entre ellos las fiestas, se las quitó. Y por eso nosotros nos andamos celebrando fiesta de hombres, pero no las fiestas de Dios, porque fue una de las cosas que Dios le quitó a su pueblo desde aquellos años hasta hoy día. Lo vemos porque no se celebran las fiestas de Dios, no se celebran, y muchos dicen, es que eso era antes de la venida de Jesucristo, todas esas fiestas, todo esto, o eso es para el pueblo judío. No. De los dos pueblos Dios hizo uno solo.
las fiestas, o qué vamos a decir, queremos la bendición, pero no queremos esforzarnos en el cumplimiento de la verdad, en el cumplimiento de la palabra, en lo que Dios manda en su palabra, nomás todo lo que sea bendición venga para acá. Pero donde se trata de esforzarnos para obedecer a Dios, no queremos entrar ahí. Si usted viene al libro de Oseas, en el capítulo 3, versículos 5, venga al 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí lo habló el profeta Oseas. Dios lo habló a través del profeta Oseas de que él se había olvidado de su Dios, había desechado los mandamientos. En este tiempo, si nosotros nos analizamos, ¿qué tanto estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios? Somos parte de ese pueblo. A muchos no les gusta, como le digo, quizá algunos judíos, no digo todos, tampoco les gustaría escuchar esto. ¿Por qué no quieren? Porque entra el celo que también está escrito, que dice la palabra que lo provocaría celos con pueblo que no es su pueblo, que provocaría sus hijos, su pueblo, a celos. Israel fue esparcido y dividido en el pueblo de Israel y en el pueblo de Judá. Así fue dividido, son los dos, es un solo pueblo, pero ellos se dividieron desde tiempos antiguos también, y por eso el judío hasta hoy día mucho rechaza a Israel, que en aquellos tiempos se movió como la tribu de Efraín, y lo rechaza como ahora sí, como diciendo como si fuera el bastardo, como si no fuera hijo de Dios. Pero son hijos de Dios porque vienen de la descendencia, vienen de la adopción de Efraín, cuando él lo adoptó como hijo suyo, como hijo de él, porque él dirigió el pueblo, las tribus por mucho tiempo. Fueron 12 las tribus de Israel, en las cuales aunque se hayan ido por las naciones que se hayan ido, pero son las que vienen cargando la promesa. Y si nosotros perteneciéramos a una de esas tribus, gloria a Dios, bendito Dios, sigamos clamando, sigamos conociendo al Dios Todopoderoso, sigamos volteando, acerquémonos al Dios Todopoderoso, acerquémonos a la verdad. ¿Qué está la verdad aquí? Volvamos a nuestro Dios, a nuestro verdadero Dios, dejando detrás todas esas cosas que por falta de conocimiento su pueblo pereció, porque no tuvo la información, porque no tuvo el conocimiento de que se habían desviado de la voluntad de Dios. Incluso se acuerda, hay una prédica en la que se habla que habían perdido el libro de los mandamientos. Sería como lo que es para nosotros ahora la Biblia. Habían perdido la dirección, no tenían la palabra de Dios, no la tenían, se les había perdido. Entonces nosotros evaluémonos a la luz de la palabra. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? El pueblo de Israel desobedecía a Dios, pereció porque no conoció. ¿Qué tanto nosotros estamos informados? ¿O qué tanto nosotros estamos informando a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros papás? ¿Qué tanto les estamos informando de lo que nosotros conocemos a la gente que le tenemos, a nuestros vecinos o personas que están cerca de nosotros? Porque esto es una manera de llevar el evangelio. Es una manera porque decimos que amamos, como el mandamiento que Dios nos ha dado, y decimos, sí, es que yo sí amo, yo no le hago daño a las personas. El callarse y guardar silencio, conociendo una verdad, también es hacerle daño a los demás, porque ese es un pecado de omisión, el callarse cuando usted conoce una verdad. Por lo tanto, nosotros reconociendo cuáles son nuestras faltas
hijos de Dios, como parte del pueblo de Israel que somos, como le decía, si no es por sangre directa, será por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, y será porque Dios de los dos pueblos hizo uno solo. Y pongámonos a cuentas con Dios, buscando el pueblo en aquellos tiempos que falló, yendo tras dioses ajenos. ¿Tras de qué estoy yendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo en mi casa? En mi casa, ¿qué estoy haciendo que a ti no te agrada? ¿Por qué Dios no ha parado ahora lo que está aconteciendo en Israel? Él sabe por qué no lo ha parado. Él sabe, porque Dios no le va a decir uno, porque todo tiene un tiempo. Hay tiempos en que Dios permitía. Él permitía que su pueblo le mataran gente. Es lo mismo en estos tiempos. Algo debe estar pasando, o viene el cumplimiento de las profecías que corresponden a estos tiempos, y Dios lo va a permitir. Entonces usted puede decir, ¿y para qué vamos a orar? Como mandamiento, como hijos de Dios que somos, que Él nos encargó que oráramos los unos por los otros, que oráramos por la paz de Israel. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, conociendo una verdad, y si usted no la conocía, ahora la está conociendo, que debemos de orar por la paz de Israel, porque hay una bendición para todo el que bendice a Israel, pero también hay una maldición para todo al que maldice a Israel. O el que maldice a un judío, a un israelita, hay una maldición. Y debemos de tener mucho cuidado de no maldecir al pueblo de Dios, que usted puede decir, pero si nosotros estamos acá y ellos están allá, acuérdese, las tribus fueron esparcidas por todas las naciones. Tenga cuidado, no sea que su primo, su familiar de usted, de su marido, vaya a ser un israelita y usted le anda echando de arriba abajo. Hay que cuidar la boca, hay que cuidar la mente, hay que cuidar lo que sale de la boca, no sea que nos estemos maldiciendo, porque la palabra lo dice. Al que te maldiciere será maldecido, y el que te bendijere será bendecido. Hay una bendición. Por eso, aunque estamos lejos, no se crea. Usted puede estar frente a alguien que corresponde a uno de las tribus del pueblo de Dios que fue esparcido por todas las naciones. Téngame un poquito de paciencia. Venga nuevamente al libro de Jeremías, aunque ya lo leímos. En el capítulo 9, versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Egipto y Edom, Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Por qué habla de eso? Porque le hemos faltado. Si fue esparcida por todas las naciones, falta la circuncisión de corazón, que es la obediencia a la palabra, la obediencia a la voluntad de Dios, la obediencia al Todopoderoso, la obediencia a nuestro Dios, a nuestro Creador. Tiempos duros, tiempos difíciles está pasando, está aconteciendo en Israel. Por eso nosotros debemos estar unidos, debemos estar clamando, debemos estar pidiendo por la paz de Israel, debemos estar suplicando, entrar en esa súplica y ruego que Dios el Todopoderoso vaya delante de su pueblo, delante de Israel. Especialmente sabemos que, como le vengo diciendo, está esparcida
las tribus están esparcidas, pero lo que está pasando específicamente en estos tiempos en Israel, lo que viene aconteciendo, clamémosle a Dios que sea su voluntad en medio de su pueblo, que sea su palabra hecha poder, su poder manifestado en medio de su pueblo, que Él nos guarde de todo mal, que Él nos guarde de todo el peligro. Vamos a ver. A veces nosotros decimos que eso pertenece a lo pasado, porque no queremos entrar en obediencia, no queremos hacernos partícipes de un conocimiento, no queremos conocer, por lo tanto nos vamos por la vía más fácil. Eso es del pasado, no, esto es de ahora. Mira lo que está aconteciendo en Israel, parte del pueblo de Dios, no todo el pueblo está ahí, pero nosotros entremos en esa súplica, en ese ruego delante de Dios, porque ya sabemos que Israel es la tierra de Canaán, que no fue dada en parte, que fue toda, por heredad perpetua. Perpetua es para siempre, eternamente, siempre, por siempre. No dijo, va a haber alguien más, se la voy a quitar, te la he dado a ti perpetuamente. Se la dio a Abraham. Entonces corresponde a Abraham. Pueden decir, como le decía, la política puede decir una cosa, ellos pueden decir una cosa, pero ¿qué está escrito aquí en la palabra? No le conozco tanto de historia, pero la historia que está aquí dentro de la palabra es de la que yo le vengo hablando. Y si usted lo cree y usted lo guarda en su corazón, usted cree y venimos sirviendo al mismo Dios, unámonos a clamar por la paz de Israel, porque aún estando dentro de guerra, Dios puede traer la paz a su pueblo. Dios guarda allí mismo donde está aconteciendo a su pueblo. Él lo guarda, eso sí podemos entrar en ese clamor, en esa súplica delante de Dios para que guarde su pueblo, así como lo guardó en tiempos antiguos cuando guerreaban con los filisteos, con los heteos, con los jebuseos, que todas esas guerras que pasó su pueblo ahora está guerreando con los que se dice, en este caso ellos se dicen Palestina, pero no lo dice la palabra, porque sabemos que Dios lo describió como la tierra de Canaán, la tierra que fue heredada a su pueblo Israel. Entonces nosotros vamos a pedirle a ese Dios, hemos creído en ese Dios, vamos a pedirle, vamos a suplicarle para que traiga la paz, así como la trajo en aquellos tiempos, también ahora en estos tiempos, y enseñemos a nuestros hijos. Como le decía en el libro de los profetas, dentro de toda la palabra, viene hablándonos en el tiempo de que Israel entraba en obediencia. Cuando entraba en desobediencia, ¿qué pasaba cuando le desobedecía a Dios? Viene hablándonos desde el principio hasta el fin. Nos habla acerca de lo que acontece, cuando hay desobediencia, pero también sabemos que hay cumplimiento de la palabra, que hay profecías que se van a cumplir, otras que se cumplieron ya y que se cumplirán en estos tiempos o el día de mañana, yo que sé. El tiempo Dios lo conoce y Dios lo sabe. Y si estuviéramos dentro de estas profecías, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que nos tocó estar en estos tiempos, pero sí creyendo en el Todopoderoso, que nuestra fe no nos falle, que nuestra fe no nos falte, que sigamos nosotros creyendo, instruyendo, como les decía un momento atrás, a nuestros hijos, a nuestros familiares, con lo poco que sepamos. Yo no tengo tanto conocimiento, pero lo poquito que sé le estoy compartiendo. Le estoy compartiendo de a quién corresponde Israel. Corresponde a la tierra de Canaán, corresponde a Dios, a Israel, al pueblo de Israel, porque Él es el dueño. Y si Él dijo, envió a Abraham para que adquiriera esa tierra, ¿quién va a ir en contra de Dios? Muchos, como lo dice, por ignorancia, pueden ir en contra de Dios y pueden decir, pero ¿qué tanto pelean? Pues solamente una franja. ¿Por qué tanto pelear? ¿Por qué tanto pleito aquí y allá? ¿Por qué pelean? Yo se lo dejaría. No, es que nosotros no vamos a hacer lo que nosotros queramos.
porque sería ir en contra de Dios. Y Dios así lo dejó establecido, está escrito dentro de la palabra. Nada más que algunas veces si leemos, a veces no nos fijamos o no alcanzamos, a mí me pasa, no alcanzamos a captar todo, puesto que la palabra es eterna. Y si no tenemos abierto el entendimiento, si no tenemos abiertos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, menos vamos a entender. Pero aquí está escrito dentro de la palabra y se lo he dado a conocer en lo poquito que yo entiendo, en mi corto y escaso entendimiento. Espero que le sea de bendición, espero que sea de ayuda, tanto para usted como para toda su descendencia, y no entremos en ese conflicto o en esa oposición y que de repente estemos yendo en contra de la voluntad de Dios, en vez de clamar y hacernos al lado del pueblo de Dios, estar caminando y buscando hacer la voluntad de Dios. Únase nuevamente conmigo en oración. Y clamamos, sigamos clamando, usted clámele a Dios porque le traiga la paz a su pueblo ahí en donde está, dentro de todos estos disturbios, dentro de todo esto. Es una guerra declarada porque ya está aconteciendo allí en Gaza contra Israel. Entonces, son cosas que ya están aconteciendo. Clamemos porque sabemos que incluso ya todo esto ha traído muerte. Y pidámosle a Dios para que guarde su pueblo. Oh Padre Santo Todopoderoso, tú eres el Dios creador que guarda, Padre Santo, a su pueblo. Te clamamos por tu pueblo, Padre Santo, para que lo escondas en el tabernáculo de tu presencia, para que lo cubras con tus alas, Padre Santo. Te rogamos, Padre amado, que lo cubras en esa paz, que venga la paz a tu pueblo, Padre bendito, que sea defendido del enemigo, Padre Santo, defendido de todo peligro, Padre amado. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Santo eres tú, poderoso eres tú, Padre, bendito seas, alabado seas, oh Dios, creador de todo el universo. Tú creaste el cielo y la tierra y todo lo que en ello habita, Padre Santo. Vengo rogándote, pidiéndote, suplicándote, Padre amado, por esa protección divina, por esa protección que viene de lo alto. Vengo clamándote, Padre Santo, por todo tu pueblo esparcido en todas las naciones, Padre Santo. Tu pueblo amado, Padre, tu pueblo elegido, tu pueblo adquirido, Padre Santo, porque tú lo elegiste, Padre amado. Tú elegiste tu pueblo. Yo te clamo por una protección divina para él, una protección que viene de lo alto. Yo no te pido, Padre Santo, una protección de humanos, sino que yo pido una protección que venga de tu poder, del santo trono, del trono de tu gracia, Padre amado. Envía tu ejército celestial, Padre amado. Te lo ruego, te lo suplico, Padre Santo, que recuerdes que somos tu pueblo, Padre Santo, que pertenecemos a tu pueblo, Padre amado. Padre Santo, te rogamos, te suplicamos, Padre Santo, por ese cuidado, por esa misericordia tuya, Padre, a todo tu pueblo. Lo que está aconteciendo específicamente, Padre, te lo ruego por tu pueblo, por la ciudad de Israel y todos los que están pasando por esos momentos difíciles. En tus manos nos ponemos, Padre amado, en tus manos ponemos, Padre Santo, todo tu pueblo en todas las naciones. Te damos las gracias, Padre amado, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero agradecerle infinitamente a todas las personas que han venido apoyando. Mire que también le quiero pedir de favor que si usted está mirando las prédicas en YouTube, se inscriba porque es una manera de predicar el Evangelio. Si a usted no le gusta la prédica, usted con toda libertad le puede poner la manita para abajo o señal de que no le gustó. Pero si a usted le gusta y si usted siente paz en su ser, siente paz en su corazón, a usted le es de alimento, es una manera de que usted va a predicar. También poniendo que le gustó, porque es una manera de recomendar el Evangelio, de llevar el Evangelio. Y si usted no se inscribe, no va a aparecer ahí. Entonces, eso ayudaría para que otras personas se despierten y quieran ver también las prédicas. Le doy las gracias por todo lo que se han unido, que nos han venido apoyando. Que Dios llene su corazón de bendiciones a usted y a toda su familia. Que Dios la proteja en estos tiempos. Que Dios nos guarde en estos tiempos tan difíciles que se nos han venido sobre la faz de la tierra. Pero tenemos la confianza y la protección del Todopoderoso. Gracias, que Dios me le bendiga. Mi nombre es Sabina.